Pagos en efectivo aceptados fiscalmente. Un cálculo que venimos desarrollando hace varios años y que la reforma tributaria no la modificó. La ley 2277 no hizo modificación a este artículo 771-5 del Estatuto Tributario. Entonces aquí en el título observamos el fundamento legal de lo que vamos a explicar en este desarrollo. Lo que nos establece el artículo 771-5 del Estatuto Tributario como norma marco en materia tributaria. Doctrina, concepto DIAN 19439 del 27 de julio de 2018, donde nos establece el procedimiento a determinar ese valor que podría ser aceptado fiscalmente o incluso rechazado fiscalmente. Y lo último que salió este año 2023 en el que estamos grabando este video, la sentencia 026676 del 19 de julio del 2023 por parte del Consejo de Estado, en el cual da parcialmente anula un concepto o varios oficios de la administración tributaria. Entendamos entonces lo siguiente. Voy a borrar esta información. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Listo. Inicialmente, importante hablar del fundamento legal. ¿En qué consiste esos pagos en efectivo aceptados fiscalmente? Inicialmente, importante que tengamos en cuenta que el Estatuto Tributario nos establece una norma para aprobar la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Primero, debemos atender a este artículo. Segundo, debemos atender a lo que nos establece, que es motivo de esta explicación. ¿Cuáles son los medios de pago para aceptar costos y deducciones? ¿Cuáles son las limitaciones que nos establece la norma desde el año 2018? Entonces fijémonos que este artículo no es de ahora, del año pasado, lleva tiempo y vamos a centrarnos acá. Artículo 771-5, parágrafo primero, numeral cuarto. Si bien hay 6 parágrafos que establece este artículo, donde cada uno le asigna a diferentes tipos de contribuyentes, esta vez nos vamos a enfocar en lo que consideramos que es el grueso de quienes deben aplicar esta norma. En el numeral cuarto dice que a partir del año grabable 2021, entonces de aquí en adelante y por el año grabable 2023 debemos atender a esta limitación, el 40% de lo pagado que no puede superar de 40.000 VTs, y estamos hablando de hallar el menor valor entre esto, entre el 40% de lo pagado que no puede superar 40.000 VTs y el 35% de costos y deducciones totales. ¿Y dónde está indicado en la parte del efectivo? Pues miremos en la norma, en el concepto 19439 del 27 de julio de 2018, fíjese que nos establece un procedimiento, cómo vamos a tomar cada valor, de dónde lo vamos a tomar. Y por último, aquí nos dice que debemos enfrentar ese último menor valor contra los pagos realizados en efectivo. Entonces aquí debemos entender dos tipos de controles: un control general y un control individual. Centrémonos en lo primero, un control general. El control general del que vamos a hacer mención es exactamente ese que establece el numeral cuarto en los literales A y B. Volvamos a retomar ese artículo, ese parágrafo primero, numeral cuarto, literales A y B. Vamos por lo primero. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos en cuenta estos 4 conceptos: pagos totales realizados con cualquier medio de pago,
Resulta que estos pagos en efectivo, o lo que comúnmente llaman muchas personas norma de bancarización, es un incentivo o una invitación a que las empresas empiecen a utilizar los canales financieros, las transferencias, las consignaciones para realizar todos sus pagos. Y tenemos en cuenta entonces que cuando hablamos de pagos realizados con cualquier medio de pago, estamos hablando de todos los pagos, sin importar el medio de pago, vamos a registrar un valor acá. Y vamos a registrar tal cual como dice esta casillita, esta imagen que estoy moviendo acá. Digita información únicamente en las casillas de color naranja. Bueno, digamos que es un color como curúa, bueno, un poco más oscuro. Pero en este color, en estas casillas donde solamente allí vamos a registrar información. En esta tabla, lo único que vamos a observar son los límites. Entonces, si yo coloco en esta casilla un valor, 10 millones, me está empezando a tomar las limitaciones que establecen esos literales del parágrafo primero del numeral cuarto del artículo 771 raya 5. El 40% de lo pagado sin exceder de 40.000 VTs, que para el año 2023, teniendo en cuenta el valor de la VT, es de 1.696.480.000. El menor valor entre esto y los costos y deducciones, el 35% por el año grabable 2023. Entonces, digamos acá, vamos a hacer un ejercicio, digamos que un poco más acertado, un poco más aterrizado a la realidad. Digamos una empresa que haya realizado pagos por 1.500 millones de pesos. Paso un cero. 1.500 millones de pesos, el 40% de esos pagos, sin importar el medio de pago, el 40% son 600 millones. Ya tenemos una primera limitación. El 40% sin superar 1.696. ¿Cuál es el menor entre los dos? 600 millones. Vamos a decir que costos y deducciones por un valor de 900 millones de pesos. 900 millones de pesos. Voy a ampliar acá un poco. Abramos aquí los encabezados para mostrar un poco más acá. Ok, listo. Entonces, por presentación yo siempre oculto los encabezados. Y aquí tenemos dos informaciones que nos está pidiendo la aplicación de esa norma tributaria. 1.500 millones de pagos realizados con cualquier medio, sea con efectivo, sea con cheque, sea por transferencia, sea por consignaciones. 1.500 millones y unos costos y deducciones fiscales totales de 900 millones. ¿De dónde tomo esos costos y deducciones? Pues de la declaración de renta, de los costos y deducciones que me voy a tomar para descontar o para determinar y depurar una base gravable. Llámese formulario 210 o llámese formulario 110 como persona jurídica. De esto entonces me está diciendo 35%, 315 millones, 40%, 600 millones sin superar 40.000 VTs. Hasta aquí ya se está cumpliendo lo de los dos literales. El menor valor entre estos dos pues son 315 millones. Y aquí ya observamos un valor, pero entonces el control que debemos realizar son los pagos en efectivo. De estos 1.500 millones de pesos, asumamos que se pagaron 450 millones de pesos en efectivo, sea por compra de inventario, sea por pago de nómina, sea por pago de servicios que le presten a la empresa, etc. Hasta aquí todavía estamos hablando de un control general. Y hasta allí, hasta este control general me está diciendo, bueno, ya tenemos el menor valor entre estos conceptos y es de 315 millones. Este último valor vamos a enfrentarlo contra esos pagos en efectivo. Dado que los pagos en efectivo son superiores a ese menor valor, pues me voy a tener que rechazar hasta acá una parte. Aquí en la parte inferior observamos que
Saldo aceptado fiscalmente 315 millones, saldo rechazado 135 millones, que si bien, ¿qué significa esto? Que si tengo costos y deducciones de 900 millones, tendría que rechazarme 135 millones de pesos. Ya la administración tributaria, la dirección de fiscalización, ya ha generado requerimientos a diferentes empresas. Y esto es importantísimo que mes a mes lo vayamos revisando, y en las empresas los representantes legales, los administradores, los contadores tengan muy presente esto. Ya hablamos de un control general, ahora hablemos, no son dos controles independientes, todo debe ir sumado. Ya tengo un control general, entonces ahorita vamos a hablar de un control individual, que hasta el año anterior hablábamos, y como lo decía en la doctrina de la DIAN, nos daba a entender que ese control era de pagos en efectivo acumulados por tercero en el año. Ahora, con la sentencia 026676 del 19 de julio del 2023, ¿qué nos dijo? Vamos a mirar la sentencia. Miremos la sentencia, corramos un poquito esto para que quede por dentro del video, y vamos a bajar qué dice el fallo qué dice el Consejo de Estado en el fallo. Dice que anula parcialmente unos oficios, dando a entender, por acá más arriba vamos a entender qué es lo que nos está diciendo el Consejo de Estado al anular de manera parcial estos oficios de la DIAN 0935 del 2018 y 1275 del 2018, dando a entender que el artículo 771, lo que se refería en su parágrafo segundo, habíamos hablado de un parágrafo primero, ahora hablamos de un parágrafo segundo. ¿Y qué decía el parágrafo segundo? Nos dice, en todo caso, es decir, que ya hicimos el control general, ahorita vamos a hablar de un control individual, y nos dice, en todo caso, los pagos individuales realizados por personas jurídicas, y también quedan incorporadas aquí las personas naturales, pero si perciben rentas no laborales, de acuerdo a lo dispuesto en este estatuto. Entonces, esto la DIAN lo había interpretado de una manera, y el Consejo de Estado dijo, ojo, porque lo que quiso decir ese artículo, ese parágrafo segundo, se refería era a las transacciones. Aquí encima del fallo, digamos que 3 párrafos arriba, aquí donde empieza a hablar de los oficios, nos habla en su redacción, nos dice que se refería era a las transacciones individuales y no a los individuos beneficiarios del pago. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto, con este fallo del Consejo de Estado? Con este fallo del Consejo de Estado debemos entender que ya no es el pago por tercero acumulado por año, sino a las transacciones individuales que se hagan. Entonces la empresa hace una transacción individual, ¿y de qué manera hace el pago? Si el pago de manera individual lo supera las 100 VTs y se paga por canales financieros, no hay lugar a rechazarse costos y deducciones fiscales. Pero ¿qué sucede cuando esos pagos se realizan en efectivo y superan esas 100 VTs, que por el año 2023 es de 4.242.000? Pues ese exceso tendría que rechazárselo por cada transacción. Entonces imaginémonos, trasladémonos en nuestro imaginario a lo que sería una transacción empresarial en una compra de inventario por 50, 100, 200 millones de pesos, y que esto se pague en efectivo. Entonces imaginémonos de esta manera cuál sería el rechazo de ese pago. Ahora bien, pagos en efectivo por transacciones individuales inferiores a 4.242.000, desde ese punto de vista, desde ese criterio del Consejo de Estado, mediante esta sentencia entendemos que no habría lugar a rechazo. No habría lugar a rechazo. Entonces es importante tener en cuenta esto. Hablamos de un control general y un control individual. Individual por transacciones
general por todos los pagos globales que se hayan hecho en efectivo, para saber e identificar si me tengo que rechazar algo en la declaración de renta, hablando de declaración de renta. Con esto damos a entender que con este simulador podemos llegar a este año grabable 2023 y es uno de los puntos claves que debemos tener en cuenta para el cierre fiscal del año. Porque si en mi proyección de declaración de renta tengo 900 millones de deducciones y no hago este cálculo, así como se está presentando este escenario, puede ser que la administración tributaria le rechace mediante un requerimiento o mediante una liquidación oficial estos 135 millones de pesos. Implica que una declaración de corrección, implica que una menor base gravable, por tanto un mayor impuesto en la declaración de corrección y por tanto finalmente liquidar una sanción de corrección.